Buenas noches a todos y... Esto realmente no hace falta. Buenas noches y muchísimas gracias por haberme elegido pregonero. Lo han elegido ustedes a través de la corporación. La verdad que para mí es un orgullo y a la vez una responsabilidad. Aquí estoy que, como decía el maestro Horacio Ferrera, que me caigo de culos, pero es un orgullo y lo asumo con la responsabilidad que esta ciudad lo requiere. Darle las gracias principalmente a don Gregorio Hormiga, a Mari Carmen Cabrera, a Orlando Medina, a doña Pino, la abuela de nuestro amigo Carrillo, a todos los que me han informado, mucha gente que no voy a nombrarlos a todos porque serían incontables, que me han informado de la historia de Puerto Cabras, de Puerto Rosario, del municipio, de los alrededores, de todos los sitios de la zona. Gracias a ellos, a esa memoria, el pregón el modesto pregón que les voy a ofrecer va por ellos y para ellos. Y cualquier aplauso sea para esta gente mayor que me han informado de todo y que nunca han tenido ni un aplauso ni se han subido en un escenario. Para ellos va el pregón. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero empezar a hacer unas aclaraciones antes de empezar con la oratoria. Yo me imagino a María Estrada, que por lo visto María Estrada fue la primera habitante que llegó a Puerto Cabras en aquel momento. María Estrada procedía de la Vega de Tetir, pero anteriormente ya venía desheredada de la Oliva, estaba acostumbrada a hacer una desheredada. Se fue a Tetir y allí llega, y yo no sé qué sucede, qué pasa, se viene a Puerto. Puerto en aquel momento no existía, había un par de almacenes para embarcar barrillas y punto. Me imagino yo, es fácil de imaginar que como esto era un sitio bueno de pesca, me imagino que había alguna choza, algún pescador que vendría a pescar o acondicionaba esto para quedarse. También había zona agrícola, pero normalmente la gente residía en el Time, en Tetir, que eran pueblos agricultores y ganaderas. María Estrada viene para la capital con su marido, se hace una casa y por si fuera poco no había nada, no había una iglesia, estamos hablando del 1700 y pico largo. Por si fuera poco, monta una cantina. O sea, que tuvo visión de futuro. Digo, aquí se embarca barrillas. Fue la primera mujer empresaria. O sea, el primer empresario del puerto fue una mujer. Eso es un buen síntoma. El puerto está creciendo bien. El puerto está con la igualdad de derechos. Vamos. Monta una cantina. Yo me imagino que vendría la gente de la barrilla, los que embarcaban, y ya cuando llegaban a algún barco, me imagino que abriría la cantina para que la gente bebiera y ahí ella se habrá gozado alguna que otra improvisada parranda, seguro, con los instrumentos de la época, ahí dentro, bebiendo lo que había en aquella época, que según Antonio Díaz, lo único que había hasta hace poco, hasta que llegaron los quintillos, que era el ron caldeado y alguna copa coñac, que no todos tenían vino, y alguna copa coñac que era para unos pocos, por lo visto. Pues yo me imagino las parrandas que se armaban ahí en la casa de María Estrada. Antes, bueno, eso poquito a poco fue creciendo, creció bastante rápido, se fueron haciendo más viviendas, se fue arremolinando la gente, pero al principio, donde iban esta gente a los bailes y a gozar, era a la Vega de Tetir. La Vega, como la gente de las cercanías de Tetir siempre decían La Vega. El municipio es Tetir, el pueblo de Tetir es La Vega. A las Mercedes, que por cierto mañana es el Día de las Mercedes, que habían unos bailes muy buenos donde la gente de Puerto Laja celebraban las Mercedes. Ahí iban a celebrar los bailes. Los bailes en aquella época eran bailes de taifa, violín, guitarra y timple. A bailar, en Tetir, cuando había algún baile bueno, como en todos los sitios, se ponía un trapo amarrado a un palo y desde cualquier sitio lo avistabas y sabías que ahí, en ese lugar, iba a celebrarse un baile. Pues ahí iba la gente, tanto María ya era un poco mayor, me imagino que cuando ella llegó aquí ya tenía 40 años, me imagino que serían las nuevas generaciones que estaban empezando a construir este puerto del que nos sentimos tan orgullosos hoy, los que empezaron a ir a esos bailes. Poquito a poco el puerto fue creciendo y los bailes empezaron a hacerlos aquí, en casas particulares primero, hasta que más adelante, bastante más adelante, ya surgen las asociaciones. Las asociaciones ya empiezan con los salones, a bailar y a hacer sus cosas. Eso es la historia de María Estrada. Voy a mirar aquí un poquito el guión. El puerto creció rápidamente, tanto es así que en el año 1894
le encarga el alcalde de aquel momento, Fernández Castañeira, le encargan una banda municipal. Viene un señor de Tenerife para dirigir una banda. ¿Por qué? Porque iban a hacer el Muelle Chico, iban a inaugurar el Muelle Chico. Entonces, venga, vamos a hacer una banda porque esto hay que celebrarlo, y el puerto estaba en una actitud económica efervescente, necesitaba celebraciones, necesitaba que los paseos marítimos, que ya había gente, pues hubiera alegría. Y entonces traen a este señor de Tenerife y forma la primera banda que conoce Fuerteventura, que se estrenó en la inauguración del Muelle Chico. Esta banda forma parte de la historia de aquí, porque la banda existe todavía, salvo un parón bueno que dio cuando el golpe de Estado y otro parón que dio después de cuando Jesús Miranda dejó de dirigirla. La banda alegraba los paseos marítimos durante una época buena, y durante las fiestas del Rosario hacían paseos desde el ayuntamiento, que el ayuntamiento antes estaba donde está el hogar del pensionista. Mucha gente, yo no lo sabía tampoco, el ayuntamiento era ahí donde estaba el hogar del pensionista, pues desde allí hasta aquí venían en la fiesta del Rosario tocando, hacían bailables, la espinita, ¿quién ha oído? Eres como una espinita. Pues imagínense ustedes la banda, Don Gregorio y toda la gente que ustedes conocen tocando esos temas por la calle esa para acá. Cuentan también, don José Melián me cuenta que los primeros bailes que se hicieron aquí, los bailes con música de aire, fueron abajo en la explanada, en donde está la fuente de los que echa agua, donde están una especie de guanches con las piedras al cogote. Pues allí se hicieron los primeros bailes. Dice que pusieron un montón de bidones con unos tablones encima, y ahí se ponía la banda a tocar y bailaban ahí. Pero bueno, eso no duró mucho tiempo, porque sobre la marcha rápidamente se trasladaron las fiestas a la Plaza de España. La Plaza de España estaba situado donde está el Tinguaro Quinto hoy en día, ahí estaba la Plaza de España. Allí durante las fiestas ponían ventorrillos alrededor de la plaza, como ahora, los ventorrillos con 2 bidones y con 4 palmeras, donde despachaban los rones caldeados, eso que me decía Antonio Díaz, don Antonio Díaz me informaba de eso. Y ahí se amanecía, se llevaban las parrandas, tocaban, cantaban, y dice que más adelante llegó la cerveza, pero la cerveza la bebían caldeada al principio hasta que apareció el hielo, pero eso fue hace poco. Apareció el hielo, lo metían en bidones, con el hielo y serrín para que aguantara. Entonces ya empezaron a beber cerveza fría. Don Manuel Navarro, que en paz descanse, me decía que él no bebía nunca frío, porque una vez probó un botellín de estos que le ofrecieron con el hielo, y se quedó ronco, por la única vez en su vida que se quedó ronco. Entonces todo el que recuerda a Manuel Navarro recuerda verlo en el kiosco: deme una cerveza natural. Natural es que a veces a empezó el mediodía, estaba echando fuego, pero él se bebía la cerveza. La calle Fernández Castañeira, tengan en cuenta que salía desde la Universidad Popular hasta aquí, hasta donde está el ayuntamiento. Los ventorrillos, las primeras orquestas que vinieron de fuera para tocar en la Plaza de España, que es donde está el Tinguaro, repito, vinieron de Tenerife. Estaba la España Arafo, había otra orquesta famosa, que después les digo el nombre, una orquesta que fue muy famosa aquí en Fuerteventura. Todo el mundo bailaba alrededor de la orquesta esta, y a principio, bueno, ya bien entrado el siglo XX, aparece un personaje muy importante en la historia de la música en Fuerteventura. Se llamaba Pepe Sánchez, un majorero que había emigrado a Gran Canaria. Allá estudió música, estudió trompeta, y aparte de formarse en las escuelas de la época, pues empieza a tocar en las salas de fiesta en muchos sitios, y coge el hombre era el jazzista, digamos, de la época, improvisaba, tenía buen oído, lo cogía todo, y ese hombre aparece en Fuerteventura. Ustedes imagínense hasta ese momento lo que era Fuerteventura, ¿no? En aquel momento la parranda que triunfaba aquí en Puerto era Domingo Mora con el violín, Antonio Camayo con la guitarra y Manuel Navarro con el timple. Más adelante se sumó a ellos Domingo Paranzuela. Pero cuando llegó este hombre, formó un trío, y eso fue rompedor. El trío de trompeta que tocaba este hombre, esas son palabras de don Gregorio, al cual le agradezco enormemente que me haya informado de todas esas cosas. Aparece este señor y se pone a tocar la trompeta con Antonio Camayo. Se acuerda que tenía una boinita blanca, tocaba muy bien, familia, tío de Casimiro Camayo, nuestro timplista internacional. Y
y Manuel Navarro, a veces más adelante Antonio Díaz y esta gente. Imagínense, trompeta, guitarra y timple. Iban por los pueblos, cantaban y aquí en el puerto también. Empezaron a hacer bailes. Pero claro, este hombre venía de un sitio más abierto y empieza a coger músicos de la banda de Don Jesús y la gente aficionada, estamos hablando ya de 50 y algo, y entonces forman la primera orquesta que conoce Fuerteventura. No tuvo nombre nunca, le decían la orquesta de Pepe el Trompeta. Los primeros componentes fueron él, Pepe, su hermano, que tocaba el saxofón, Pedro Felipe, que tocaba el piano, y el hijo, que también tocaba el saxofón, y un tal Antonio La Pescante, que tocaba la batería. Esa fue la primera orquesta. Tocaban sin megafonía ninguno, tal como sonaba, sin nada que se les oyera y le amplificara el sonido. Al poco tiempo sale también una persona que daría mucho que hablar, un personaje en Fuerteventura conocido y querido todavía por la mayoría, que fue don Tito Gil, con la Orquesta de Ecuador, donde don Eustaquio Santana, antiguo alcalde de este ayuntamiento, estuvo tocando la batería en esa orquesta durante mucho tiempo. Cuando Eustaquio Santana abandonó esa orquesta, el que lo sustituyó en la batería fue nuestro querido Tino La Vieja, que es el... ¿Tino, estás por ahí, Tino? Bueno, Tino es digamos, el músico más polifacético que ha tenido Fuerteventura. Tino ha tocado en todas las formaciones musicales, en todos los grupos folclóricos y sigue estando en activo. Yo creo que el aplauso más grande para cualquier músico que se le pueda dar en Fuerteventura es para Tino La Vieja. Cuando Pepe el Trompeta, bueno, abandona Fuerteventura y se va otra vez, empieza don Gregorio, gran músico de Fuerteventura, a tocar también con esta gente, con Antonio Camacho y con Domingo Mora al violín, pero don Gregorio tocaba el fiscornio, como decían. Tocaba don Gregorio fiscornio con ellos y tocaban por ahí en los pueblos y tal. Al poco tiempo aparece una película que se llamaba Música y Lágrimas, Música y Lágrimas, que era sobre la vida de Glenn Miller, un compositor americano que era militar y formó una banda de militares con un estilo muy propio. Todavía la música de Glenn Miller es reconocida, desde el que la oye sabe que es él, un hombre muy personal, y que iban a tocar, a donde iba con la banda en aviones especiales que llevaba el ejército de Estados Unidos, a tocar donde habían frentes de guerra para alegrarle la vida a las tropas y tal. Cuando ellos vieron la película, que está basada en la realidad, al final toda esa gente murió en un accidente de avión cuando iban a tocar al frente. Murieron y hay una película de eso. Escapó solamente el batería. Cuando don Gregorio vio la película esa, se quedó tan impresionado con la vida de este hombre, al que él admira profundamente, es una orquesta maravillosa de música de aire, que formó una orquesta que le puso el nombre de un tema de Glenn Miller y de un estado de Estados Unidos. Le puso Pensilvania. La orquesta Pensilvania, quizás, a pesar de ser la tercera que se formó, es la más histórica, porque yo diría que fue como una escuela. Por ahí pasaron todos los músicos de la época, toda la gente que pasaba por ahí, incluso los militares que tocaban los metían ahí a tocar con ellos, y don Gregorio siempre estuvo en la Pensilvania, pero los demás músicos entraban y salían. Me cuenta don Gregorio, me hizo gracia, porque ellos iban a tocar y claro, al principio no tenían nada que amplificara el sonido. Y una vez estaban tocando en el Salón Santiago, en Casillas, lo que fue después del Salón Santiago, en la zona aquella, y estaba, claro, don Gregorio con el fiscornio, tocaba, ponía aquí, se ponía a cantar. Y en eso un señor a ver, el nombre, Angelito González. Angelito González le acercó una bocina, como amplificar el sonido de las manos, así le acercó una bocina, que es lo que utilizaba Pepe Cañadulce, que todos ustedes recuerdan, para anunciar la fiesta de Puerto, para decir, esta tarde en tal sitio, piñata, tal. Pues cogió una bocina y empezó a cantar con la bocina y el hombre se quedó asombrado. Dice, uff. Cuando le preguntaron qué tal, don Gregorio dice, ya, ahora sí, esto es un invento el carajo, dice don Gregorio, con la bocina. Imagínense cómo serían las verbenas aquellas. Él todavía no se explica, no entiende cómo es posible que la gente, las salones con 70, 80 personas, todo el mundo hablando y tal, se hicieran escuchar y la gente escuchara y bailara y estuvieran hablando y los oyeran. Así estaban las voces habían en aquella época. Otra historia muy importante en la música de Fuerteventura la protagoniza Orlando Medina y el grupo que se formó a raíz de que en el casino de abajo,
llegara un grupo que venía de Las Palmas que se llamaba Los Ídolos. No son nuestros ídolos de Antigua, son unos ídolos donde estaba Teddy Bautista, que más tarde formaría el famoso grupo de Los Canarios. Pues vino a tocar aquí y ya en Las Palmas habían aparecido las guitarras eléctricas, con los amplificadores de lámparas y tal, cosa que Mario Avero, Orlando Medina y los modernos, los que estaban buscando algo, sonidos nuevos y tal, se quedaron totalmente impresionados. En definitiva, que Orlando, Mario y tal, hablan con Teddy Bautista y se ponen en contacto con ellos, con la Orquesta de Las Palmas, y le mandan unas guitarras eléctricas para acá. Estamos hablando de los años 60 por ahí. Todavía no habían salido los Beatles. Pues entonces llegan con sus instrumentos, con sus guitarras, empiezan a ensayar la música de aquella época con las guitarras eléctricas. Bueno, pues para tocar en verbena, dice Orlando, que tuvieron que adaptar boleros, adaptar pasodobles, adaptar cha-cha-cha, para poder tocar en verbena. Al poco tiempo salen los Beatles, emergen los Beatles que en España estaban como prohibidos, pero ellos, que tenían esa inquietud, empiezan a escucharlo a través de las pocas radios que había, a escuchar los Beatles, y empiezan a sacar temas de los Beatles, temas de los Mustang, de todo lo que había, pues lo sacaban. Cuenta que una vez vino un barco con militares franceses a Fuerteventura y el día anterior era el Festival de Eurovisión y había ganado una canción francesa, o sea, Francia había ganado el Festival de Eurovisión. Ellos oyeron la canción, no sé cómo se la apañaron, pero el otro día que tenían que tocar para esos soldados franceses, le tocaron la canción francesa. Dice que aquella gente se volvió loca, y además con el francés que tenían ellos en ese momento, ¿no? La primera orquesta fue Orlando y Mario Avero con la guitarra de punteo, Orlando con guitarra de acompañamiento, Óscar Franqui y Juan Pedro Izquierdo, que Juan Pedro Izquierdo tuvo mucho que ver con el baloncesto en Fuerteventura. Esa orquesta dio paso a otras, y una de las que yo recuerdo chiquitito y que con mucho cariño, porque fue de la primera orquesta de Pelú que yo vi, fue la Orquesta Acuario. La Orquesta Acuario formada por Mito Soto al bajo, Fael Medina con la batería, Toño Patallo con la guitarra de acompañamiento, que Toño Patallo anteriormente había estado en Atlante también, no en la primera etapa, pero sí había estado en Atlante. Y Pedro El Caña. Pedro de la Cruz, merece una especial atención porque era el músico de la época, era un músico y es un músico exquisito. El tipo solo sacaba las canciones, no sé cómo se las apañaba, pero metía unas armonías que hoy todavía nos siguen asombrando y tienen muchas anécdotas, porque tocaba también que una vez por lo visto tenían que ir a tocar a Gran Tarajal y Mito Soto no pudo ir. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a un señor de aquí, no sé si se puede decir el nombre, bueno, lo voy a decir, Alfonsín, el hermano de Pedro, que no tocaba, era jovencito y no tocaba nada. Lo pusieron en Gran Tarajal toda la noche con el bajo, con el cable puesto, pero con el equipo apagado. Y Pedro adaptó y estaba haciendo los bajos con la guitarra y Alfonsín haciendo que tocaba, y el baile nadie, bueno, excepto los músicos, pero dice que nadie notó la falta, tal era el virtuosismo de Pedro El Caña. También me cuenta Mito Soto que muchas veces estaba en un baile bailando, estaba saliendo con Mari Carmen, su otra mujer, arrimado el bajo para allí, Pedro seguía marcando el bajo y haciendo los punteos y cantando, y él estaba a medianoche bailando ahí con Mari Carmen. Tiempos aquellos de la orquesta Acuario. Sí me gustaría hacer una descripción un poquito de lo que era esto aquí, o sea, la Plaza de España, el centro de Puerto, según me han contado. Seguro que ustedes, me puedo equivocar, y seguro que muchos de ustedes que son mayores y han vivido esa época lo conocen mejor que yo. La Plaza de España, como les digo, tenía enfrente, por donde está la floristería Mari, allí estaba la peña. Delante de la peña había como una terracita, a menos de 1 metro de altura, donde se ponían las fiestas de Puerto, la banda hacía los paseos por la tarde y después se ponía allí a tocar, cosa que congregaba a todos los vecinos del puerto, se sentaban ahí a escuchar las notas de la banda ya cuando llegó Don Jesús, porque la banda, como dijo, se paró durante la Guerra Civil, de la Segunda República, la Guerra Civil, la banda empezó a ir para atrás, como decía Pepe Monaga, y desapareció. Hubieron muchos intentos de arreglarla, pero no hubo manera, hasta que Don Jesús, que venía de Burgos, Don Jesús Miranda, que vino de Burgos, pues encauzó la historia, ensayando primero en el Instituto Santo Tomás, y empezó a funcionar la banda, y fue la época más larga, y con el director que más tiempo estuvo en la banda fue Don Jesús, porque el primer director que tocó aquí cuando la inauguración del Muelle Chique aguantó meses. José Arnani se llamaba, que venía de Tenerife, aguantó muy pocos meses, y así se sucedían los directores.
Me imagino que en aquel momento Fuerteventura, alguien que venía aquí, se encontraba 3 casas y esto desolado, pues igual me arrancaban rápido. Don Jesús Miranda, como estaba contando, la terracita aquella delante de la peña, se ponían a tocar ahí por las tardes de la fiesta de Rosario, era en la peña. Cuando eso, donde está el ayuntamiento, era un solar, pero en la esquina había una escuela donde daba clase un tal, a ver cómo se llamaba, pues no lo tengo apuntado por aquí, me parece que Santiago Yus o algo así. Un hombre que fue un personaje dentro de la política y creo llegó a ocupar un alto cargo en el Cabildo. Le decían cabecita de ajo porque dice que tenía una cabeza en forma de ajo y aquí en Fuerteventura somos muy propensos para los nombretes. Después esa escuela que está en la esquinita, bajando aquí en el Luis Castillo, donde está el ayuntamiento, a la izquierda, una casita pequeña. La escuela estuvo también aquí en la esquina de Luis el Canario, enfrente del Oasis, al lado de la intersindical que estaba por delante de Pingüín Esmeralda, que por detrás había una zona donde iban los chiquillos a fumar, que le llamaban el fumadero, dice don Gregorio, que de chiquitillos iban allí a fumar. Y estuvo aquí en este sitio, que esta fue de las primeras. Pues ahí, más tarde, fue donde Paquita fundó la famosa fonda de comidas de Paquita, nuestra querida Paquita, la madre de Pepe Juan, de Nandi, que en paz descanse, el gran luchador, puso la fonda. Al lado, el terreno donde estaba el ayuntamiento, se lo estuvieron disputando durante un tiempo el casino y Unión Puerto, una sociedad emergente, una sociedad, le llamaban, según me dijeron, la sociedad de los pobres, donde el Matarife, Paco el Matarife, jugó un papel muy importante en esa sociedad, junto con otros muchos, ¿no? Al final, según me contaron, dice, claro, los del casino, el casino no se ponían de acuerdo y tal, y al final la gente de Unión Puerto era una gente muy unida, empezaron ahí, levantaron y tal, y hicieron la sociedad donde está el ayuntamiento hoy en día. Aquello fue Unión Puerto. Cuentan que cuando hacían bailes allí, ponían palmeras, cortaban, cerraban todo aquello, lo vallaban, dejaban un huequito para vender las entradas y poder financiar la verbena, vendían sus entradas y compraron unas planchas de madera, las que venían en aquella época. La gente se ponía a bailar ahí, se llenaban, y en el descanso tenían que echar a la gente fuera para darle la vuelta a las tablas, porque se empenaban y tenían que enderezarlas, y eso me cuenta don Gregorio, y tenían que servir las tablas para la siguiente vez. Los bailes de Unión Puerto de aquella época. Hay una historia que me contó don Gregorio que me llama mucho la atención. En una época venía a Unión Puerto un desfile de variedades de Las Palmas. El que traía eso le llamaban Arturo la Mona, le decían, porque por lo visto siempre venía con una mona. No sé si se acordarán de este hombre. Venía con él una cantante muy buena, que cantaba muy bien, pero también venían un montón de muchachas que tenían los trajes por encima de las rodillas. Eso no era normal en aquella época, y usaban unos escotes medios enseñando un poquito, y la gente, los hombres, pues imagínense, se volvían locos por eso. Total que cuando venía Arturo lo bautizaron, decía que ahí vienen las machorras de Arturo, le decían las machorras de Arturo. Toda la comunidad cuando iban a llegar ya lo sabía, ¿no? Había un señor también con ellos que cantaba muy bien, Félix Granada, que este hombre fue el primer homosexual que conoce Fuerteventura, y además se vestía de mujer, dice que cantaba muy bien. Más adelante se fue a Las Palmas y logró alcanzar fama en Las Palmas y fuera de aquí. Me contó que cierta vez alguien le dijo a alguien de aquí, lo insultó un poco, y el tipo que estaba cantando dice, ¡ay, este es de los míos! Y dice, mira, para empezó todo el mundo a reírse, que el que lo insultó tuvo que marcharse, se quedó colorado como un tomate, ¿no? Estaba antes hablando de Domingo el Matarife con relación a lo de Unión Puerto. Domingo Matarife fue un personaje de los que más impulsó la cultura y todo el asociacionismo aquí en Fuerteventura, y también fue, junto con Juanito Morales, Virgilio y mucha gente, un gran aficionado a la lucha canaria, sobre todo en sus inicios. La lucha canaria se hacía aquí donde está la delegación del gobierno, enfrente de la iglesia, que la iglesia en sus principios, después de la cantina de María Estrada, la iglesia estaba por al lado donde está el bar de Israel. Por ahí estaba la iglesia en 1912, y en 1926 fue cuando se pasó la iglesia aquí y empezaron ya a celebrarse las misas. Pues delante de esta iglesia, donde está la delegación del gobierno, allí se luchaba, había lucha. Más adelante se pasó aquí, enfrente del Oasis,
donde hay unas palmeras que me imagino que serán las que están dentro del bar este que hay ahí. Pues ahí pasó a celebrarse la lucha canaria y el Matarife fue uno de los grandes puntales hasta que apareció la delegación de Insular de Lucha, aparecieron gente como Manolín Nieves, gran impulsor de la lucha y por todos los pueblos, y la lucha empezó a tener una connotación más fuerte, ¿no? En el Herbania es una sociedad que merece mucho respeto y tiene mucha tradición y mucha solera. El Herbania también estaba subiendo por detrás de las Gavias en la calle, aquella que hay por allí. Cuentan que una vez llegó un barco de checoslovacos, llegó abajo, y el que llevaba la voz cantante aquí en esa época era don Antonio Hormiga. Don Antonio Hormiga tiene anécdotas que, si hacemos un pregón de Antonio Hormiga, no tenemos para hablar días de él. Pero dice que llegó el barco de Checoslovaquia y cuando eso Antonio Hormiga era un hombre de mucho peso en Puerto de Rosario. Entonces organizó un recibimiento para toda esta gente, los checoslovacos, en el Herbania. Estaban todos los checoslovacos allí y tal, cuando Antonio Hormiga, silencio, tal. Y estaba un tal, entre el público estaba un tal Antonio Riquelme, de Puerto Laja, que por lo visto era un cayundeo, donde quiera que estaba él había una fiesta. Y salta Antonio Hormiga, nos hemos reunido aquí para recibir a los chocovacos, y salta Riquelme, choco no, calamares, Antonio. Empieza la gente a reír, los pobres checoslovacos no se entendían nada, y Antonio dejó el discurso y ya se formó la fiesta, allí no hubo forma de arreglar aquello. Una de las historias que a mí más me han impresionado del Herbania es la historia de una muchacha que vino de Lanzarote con sus padres a hacer unas tierras de media. Los padres hacían tierras de media en La Somada, en un lugar de La Somada. Ella estuvo saliendo, era una mujer muy guapa. Por lo visto había una muchacha del Cotillo que ganaba los premios de belleza hasta que llegó esta mujer, que dice que eso era una belleza de mujer. Total que cuando llegó, se echó de novia a Antonio el de la Viuda, como le decían, un señor que venía de Las Palmas y que por lo visto fue el primero que trajo camiones de goma, de goma a Fuerteventura, el primero que trajo los camiones de goma. Pues estuvieron 10 años saliendo juntos. Esa historia me lo contó Navarro. 10 años saliendo, pero habían cosas que a Antonio no le gustaban mucho, de Carmen y tal. Entonces dice que la llamó un día, mira Carmen, vamos a dejar esto porque hay cosas que no me gustan, tú eres muchacha joven, te puedes echar un novio, dame tú las cartas mías, yo te doy las que tú me escribiste y quedamos como amigos, que antes se estilaba eso, de devolverse las cartas. Pues así lo hicieron. Al poco tiempo, Carmen se viene para Puerto, porque en aquel momento el puerto era un vergel. Toda la zona de ahí, por la parte de allá, eso eran gavias y se hacían tierras de media. Pues empieza por ahí, por los pozos y tal, a hacer unas tierras de media el padre de Carmen, los padres de Carmen la Guava, el padre y la madre. No sé qué pasó, pero esa mujer empieza a crecer en la barriguita cuando vino para abajo, y no era de Manolo de la Viuda. Se quedó embarazado, todo el mundo lo sabía. En aquel momento la sociedad era muy cruel. Ella ya dice que tenía como 3 meses de embarazo cuando fueron las amigas a buscarla, que había baile en el Herbania. Carmen, vamos que hay un baile ahí. ¿Qué va? No me dejan entrar, tú no ves cómo estoy y tal. Venga, te pones en la ventana, te pones fuera, escuadra ahí, y tú nos ves a nosotros bailar, después mira para con nosotros y sales de aquí que estás aburrida y tal. Total, que convencen a Carmen, y cuando se ponen las muchachas a bailar, Carmen, te dice que era una ventanita de esas que se abrían, dice que Carmen se pone con la manita agarrada, y en el estrado, en el pequeño escenario que tenían, había una parranda donde estaba el Manuel el de la Viuda, que había estado 10 años saliendo con ella. Estaba Manuel de la Viuda allí y cuando la vio le cantó, porque también sentado, aparte de Manuel, ahora voy a coger el timprí, me llevo mucho rato hablando. Cuando en las tablas que ponían para los bailes, estaba sentado también el que le había embarazado, el que le había hecho el niño o la niña. Pues total, que cuando lo ve este hombre, cuando Manolo la ve a ella por la ventana, se acerca a donde estaba, desde allí mismo le cantó a Carmen esto. Tuve ocasión
La letra de la canción, los valores de aquella época. Tuve ocasión de perderte, pero no tuve valor. Decía Navarro, fíjese usted si en 10 años había tenido oportunidad o no. Todo el hombre que es decente debe tener compasión de una mujer inocente. Total, que dice, Navarro lo cuenta, hay una grabación que se ve él emocionado, está llorando. Dice, parece que la estoy viendo. Carmen tenía el bracito, soltó, lo dejó caer al suelo, lo dejó caer abajo y traspuso. Desaparece y las amigas cuando la vieron salieron corriendo detrás de ella, se armó un rebotallo allí. El que le había hecho el chiquillo dice que saltó por detrás por unas basuras que tenían por ahí por la puerta trasera. Total, que la gente fue a buscar a Carmen y que no la encontraban. Carmen, Carmen, bajando por ahí por la... Cuando esto dice que no había más luces en el puerto, sino la luz de la Herbanía, que había baile, y la luz del Casino Los Ricos, como decía Manuel Navarro. Carmen, Carmen, y que Carmen no aparecía. Fueron a la casa, ¿no? ¿Ha llegado Carmen? No había llegado. Total, que al otro día ya estaba la Guardia Civil y todo el mundo buscando a Carmen, porque Carmen no aparecía por ningún lado. Lo dejaron no, buscando a Carmen, no aparecía, y un día el padre de Carmen, que tenía unas cabras, dice que venía de la casa, que estaba por ahí, una casa vieja que había por ahí, que creo que la tumbaron no hace mucho, y había un aljibe por ahí por donde está Domingo el Barbero, dice que había un aljibe de Estellá, y las cabras pues van buscando agua, y en aquellos tiempos más las cabras les gusta la ropa. Dice que una cabra, una machorrilla, se le llegó atrás al hombre, la llamó Jairita. Viene y se encontró como, cuando el hombre ve, tenía como una prenda roja. Coge la prenda y va a la casa, se la enseña a la mujer, mira, ¿esto de qué es? ¿Es que va a hacer esa la camisa de Carmen? Embiste para el aljibe. Dice que si no está el viejo allí que la agarra, la vieja se bota adentro. Carmen se había tirado al aljibe. Se suicidó por las historias duras, que no son festivas, pero que hay que reconocerlas porque son la realidad de Puerto. Dice que fue uno de los entierros que más gente hubo en aquella época de Fuerteventura. Y el que le hizo el niño, ese que dice que se desapareció y de él más nunca se supo. Dice que se estuvo ahí escondido hasta que consiguió un barco de cabotaje. El caso es que el tipo traspuso y más nunca se supo de él. Eso es una historia un poquito dura, pero real. También otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la escasez de alimentos que había en aquella época. Me contaba Pepe Melián que tenían que ir a un sitio muchas veces, cuando años ruines, a un sitio donde está el aeropuerto ahí, se llamaba Tabaibejo, que había un tal Pepe Ríos que tenía un ganado y la gente dice que venían con las latas de petróleo, que venían de fuera, no el petróleo de hoy en día, que espero que no tengamos que usarlo. Pues que venían con latas de petróleo limpias y tal para coger sueros y poder alimentarse, ¿no? Don Gregorio me contaba que dice que el padre le dijo una vez, padre, deme un huevo. Dice, chacho, que no te puedo dar un huevo porque tengo que cambiarlo por la tienda, tengo que cambiarlo en la tienda por azúcar, por lo más imprescindible. En aquel momento, dice don Gregorio, que él, si las tazas de agua que se bebió la ponen en bidones de 500 litros, dice que no hay bidones en Fuerteventura para llenar, porque estaba deseando ponerse malo para poder el hombre echarse una taza de café con leche. Solamente se lo daban a los niños enfermos. Y la carne era para la fiesta nada más. Para las fiestas venían, para las fiestas, las que tenían alguna cabra, porque casi todo el mundo tenía cabras, en la capital 1 o 2 cabras para el consumo, y muchos no, muchos compraban. Pues mataban alguna machorrilla, que dejaban alguna cabra que se estaba poniendo vieja para hacer el puñero. Y los que no, le compraban a los marchantes que llegaban a la fiesta, que era un recordatorio grande para el amigo Domingos Peña, que fue un marchante, un hombre de palabra y que vendió mucho en el puerto, en Tetiri, que iba por ahí por los pueblos vendiendo carne de cabra, que es lo que comían para la fiesta, el puñero de carne de cabra, que todo el mundo se peleaba a ver qué más gente iba a la casa de ellos a comer. Decía también que el pan lo amasaban en la casa, pero lo iban a hacer allí en casa de don Juan Afonso, que está por allá del Barranco. Y después dice que para la fiesta había unos panes blancos, que no sé cómo lo hacían, él dice que no sabía, pero un pan blanquito, que el hermano un tío de él, de Gregorio, que se llamaba Raimundo Hormiga, le dijo, coño, qué ganas tengo de comer pan blanco. Espera, hombre, entonces no podemos, porque había escasez. Pero resulta que el abuelo de don Gregorio, según me contó, fue una vez a pescar, hizo una buena pesca, total que cogió
habló con este hombre, con el del horno, y llenó una cereta de mimbre o de caña de aquella época, la llenó de pan. Y llamó a Raimundo cuando Raimundo llegó de pescar y dice, mira Raimundo, yo, dice, come todo lo que quieras, de verdad. El hombre como que no se lo creía. Se pegó a la cereta aquella y dice que empezó a comer pan, que aquello, no sé ni cuántos panes tengo yo. Total que cuando dice, ¿ya acabaste? Dice, sí, dice, ¿te hartaste? Dice, no, padre, pero me duele la boca de cascar. Dice que no podía seguir comiendo y le quedó mago al hombre por eso. También cuenta que había molinos, dan la importancia agrícola de la capital lo tienen que los molinos. El molino de los Trapos, que hay una copla muy famosa, que al llegar a Puerto Cabra lo primero que se ve, el molino de los Trapos dando vueltas al revés. Cuando nada más llegar al puerto estaba el molino de los Trapos a la derecha, que regentaban las Joramas, que son tías mías, Rosa y María, tías de Juan Jesús, que lo de por ahí, de los Joramas de aquí, de todos los Joramas que somos la misma familia, eran costureras. Aquí yo me acuerdo de chiquitillo venir aquí a que mi madre me hiciera el trajito de la primera comunión y verlas a ellas agachadas en el suelo remendando los trapos del molino. Estaba el molino de un tal Indalecio, que estaba por encima de la Cruz Roja, y otro molino que está enfrente de lo que era la carnicería Llano, el estudio de Miguel Vera, de fotografía por allí, en la casita que por encima había otro molino del apellido de la Ruiz, me parece que era Domingo Ruiz. Aparte de esto, hubieron mucho más molinos. Molinos que molían lo que daba las gavias de aquí alrededor, y también la gente del campo que venían, traían su trigo, su cebada, su millo, y lo intercambiaban por los productos básicos, aceite, azúcar, lo elemental. La gente tostaba en sus casas y lo llevaban a los molinos a moler. Tanto era la producción de cereales y el consumo del gofio que don Ramón Peñate puso una máquina en el callejón de las Escuevas, ese callejón que está ahí por allá, lo que era la Plaza de España, donde están las Escuevas, callejoncito chiquitito, puso una máquina para moler el gofio. La máquina que tenía dos ruedas ya no dependía del viento, porque si no había viento, los molinos no podían moler, porque no los giraba. Si había demasiado, se rompían las aspas. Es un poco coñazo esto de los molinos. Total que con la máquina siempre funcionaba. Decía Carmelo del Bar que se acuerda chiquitito de las piedras del molino allí, que estaba Joaquín Aiza, era molinero, que también fue presidente de Unión Puerto, y les dejaba afilar los trompos. Los trompos los afilaban allí porque los trompos cuanto más filú era, mejor bailaba. Ese motor fue de don Ramón Peñate, que creo que después se lo vendió a Juanito Berrial, la máquina de molinos. Por detrás de la máquina había un motor que era lo que daba la luz a Puerto. Gracias a ese motor se celebraban los bailes de Unión Puerto, los bailes de la Peña, y los vecinos tenían luz, los que pagaban su parte tenían luz hasta las 12 de la noche. Me contaban que en Unión Puerto, o en los sitios de la época, cuando había baile y a las 12 cortaban la luz, hacían una colecta entre todos los que estaban allí, iban al de la máquina, al del motor, le pagaban las horas de luz y le daban 1 o 2 horas más para seguir bailando. Y ese motor abastecía al cine, que estaba en esa esquina donde está la clínica, que fue el Kilo también. Había un cine que los lunes era para los militares y el resto era para la gente del pueblo que pagaban en sus sillas ahí. Y en aquel momento las películas que había, las primeras películas, fueron las películas mexicanas. Que por eso yo creo que la ranchera en Fuerteventura es como cantar rancheras en Fuerteventura, es como cantar Isa o Folía. Aquí yo creo que alguien abre la boca y cantando yo no me caso, compadre querido, en la parranda, y todo el mundo se la sabe, y todas las canciones mexicanas. Y eso es debido a las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante, que se gozaron ahí en el cine ese de la izquierda, de enfrente. Dice don Antonio Díaz que a veces estaban viendo la película y de repente se paraba el motor. Tenían que dejar la película media y iban todos para abajo corriendo, los hombres, los grandes, para arreglar el motor, claro, para seguir viendo la película. La arreglaban, les metían la correa adentro, les echaban gasoil, lo que fuera. Entre todos lo arreglaban y venga, a seguir viendo la película, las inclemencias de la época, el cine. También se veían ahí muchas películas de Gardel. Y bajando por ahí abajo hay un bar que me gustaría nombrarlo porque un tal Manuel Machín, un señor de izquierda, un comunista de aquí, una bella persona, estuvo en la guerra en Cádiz y vio un bar que donde se reunía toda la gente de izquierda, la gente con ideas progresistas y tal. Se reunía, el bar se llamaba el Pai Pai. El hombre cuando regresó aquí, tío de don Jesús, de nuestro insigne don Jesús Machín, el pintor de Puerto Cabras y de Puerto Rosario. Cuando llegó, dijo, voy a abrir un bar aquí que se llama el Pai Pai.
Total que había un conejero, cuando él abrió el bar, un conejero muy amigo de él, que estaba tocando, tocaba muy bien el timbre, se ponía ahí a tocar. Empezaron a Manuel Navarro, empezaron ahí a parrandear. Y cuando se fue el conejero le dejó el timbre ahí de regalo, lo tenía ahí siempre colgado. El hombre hizo un esfuerzo, compró una guitarra y se formaban unas parrandas ahí que la gente en la fiesta de Puerto Rosario amanecían en los ventorrillos o ahí, en el Pai Pai, donde de ahí muchos venían a la función después de tomarse la tacita de caldo correspondiente de algunos de los familiares de la parranda, o otros se quedaban parrandeando por ahí y no venían a la función, porque en aquel momento los actos religiosos estaban más separados que en la actualidad de los actos festivos. Me cuenta también don José Melián, el Pepe Melián, como lo decimos, que en Puerto Cabras él cree, y Cerdeña, Paco Cerdeña, gran historiador que me ha informado bastante, que dice que esos son bases que están datadas, que había un estercolero en el puerto, en las cuevas, detrás de la farmacia de Don Miguel, había un estercolero donde botaban las basuras, pero las basuras allí, si tú no querías algo, lo botabas allí, pero otro lo necesitaba y lo cogía, porque antes todo se reciclaba. Total que era el estercolero del puerto, pero que nunca había basura, no es como hoy. Antes un callarrito se aprovechaba para todo. Total que ahí, al lado de los estercoleros ese, había una fuente donde iban a beber las cabras, una fuente. Y por eso, dice Pepe Melián, y más gente lo aseguran, que ese es el nombre, el origen de que se llame Puerto Cabras, porque siempre habían cabras por ahí, cerca a la fuente, en todos los valles donde hay una fuente y cabras. Pues ese dice que es el origen del nombre de Puerto Cabras, que antes de que le cambiaran a Puerto Rosario tenía 156 años de historia ya, desde que se vino a vivir aquí María Estrada, ¿no? Total hay cosas que identifican a Puerto. A mí me estaban hablando, esto sí más o menos voy a mirarlo un poquito. Yo hice un pregón grande, pero al final yo creo que se lo dije casi todo sin tener que leer, afortunadamente. Voy a darles un cachito aquí. Los pirulines de Doña Tomasa. Doña Tomasa era la abuela de Nicanor y de Nito, que tenía allí, donde estaba la farmacia de Don Manuel y Doña Hortensia. Allí hacían los pirulines, ¿no? Los pirulines de Doña Tomasa, abuela de Nito el nadador y de Nicanor, árbitro de la lucha, que los hacía y despachaba en la esquina de lo que más tarde sería la farmacia de Don Manuel. Pinito, la del tenderete, que estaba en todas las fiestas con sus chucherías, que no recuerda, eso sí me acuerdo yo. Don Gregorio echa mucho de menos la cucaña del muelle, donde los chiquillos caían llenos de grasa. Era como un palo que ponían en el muelle, lo llenaban de grasa, y los chiquillos tenían que llegar a la punta donde había una bolsa, pero claro, como estaba lleno de grasa, se caían. Decía don Gregorio que los más avispados iban quitando la grasa con el pie hasta que llegaban a coger el objeto. La cucaña, que desgraciadamente ya no se hace. La chocolatada, que lo hacían en la Plaza de España, allí enfrente del casino, y al mancharse todo el chocolate la gente se reía. La regata que salía de Punto Gavioto para acá con los barcos de pesca que le ponían vela y hacían una regata en las fiestas de puerto. Los barquillos, el primer barquillo de bidón que hubo en el puerto se lo hizo el padre de don Gregorio a don Gregorio. Es con medio bidón y ahí tenían que buscarse la vida. Claro, al principio te caías, pero después le cogías un jeito, es como los patines o como un monopatín, me imagino. Juanito el Cojo dice que tuvo un barco de eso y le puso una vela. Y una vez pescando, dice que pilló una vieja y lo viró, lo trasteó, casi no sale. O la vieja era muy grande o Juanito no era muy buen marinero. Corren otros tiempos. Y desde el primer grupo folclórico, desde que apareció Educación y Descanso en la sección femenina, que la sección femenina jugó un papel muy importante en la sociedad majorera, creó agrupaciones folclóricas, enseñaba a las mujeres lo que era asistencia social o servicio social que tenían que hacer. No era obligatorio en las mujeres, pero si tú no te sacabas ese carnet, no podías ni sacarte el carnet de conducir, ni hacer carrera universitaria, se te negaba el acceso a muchos sitios. Entonces todas las mujeres tenían eso, el carnecito ese, que tenías que aprender a hacer de comer, a calar, a bordar, tenías que elegir entre esas actividades y salías de allí supuestamente preparada ya para hacer carrera, porque yo quiero entender que también era como preparada la mujer para ser una buena esposa, como el concepto de aquella época. Pues desde la agrupación Educación y Descanso hasta Tabajoste, con el arreglo del tema de Puerto Cabras que hizo Marco el Zurdo, nuestro querido Marcos, que también nos dejó,
y que ya anteriormente había arreglado y adaptado a Fuerteventura Manolito Piquín, como le decíamos, que lo trajo de fuera, pero ya ese tema es nuestro, es como la ICE y como el folclore que nos viene de algún lado y aquí le damos forma y ya es nuestro y es único. Todas esas cosas, el amigo Andrés Valerón, que desapareció y que forma parte también de esta ciudad, ¿no? Todos los destierros todas esas cosas nos han hecho crecer. El mismo destierro de Unamuno, la legión que nos las impusieron, el petróleo que nos quieren imponer ahora, un montón de cosas que nos han ido metiendo aquí, que nos han ido tal, nos han hecho fuertes, nos han hecho crecer como sociedad. Somos un pueblo grande, estamos orgullosos de Puerto, orgullosos de esta ciudad. Y yo creo que casi todos, voy a comprometer otra vez al amigo Pedro, pero yo creo que a casi todos, un poquito, a quien se nos eriza en las fiestas del puerto y los que nos sentimos, yo soy de Tetir, pero me siento del municipio de Puerto Rosario y hoy estoy muy a gusto. Yo a este sitio, a esta zona le llamo Puerto Cabras, me gusta llamarle Puerto Cabras porque es el origen de la capital. Pues ¿quién no se le erizan los pelos cuando escuchan esta canción? Es Puerto Cabras, una ciudad muy galante, tiene comodidades de un pueblo elegante, un jardín donde va la mejor sociedad, con juzgado de primera instancia y alumbrado de electricidad. Pero también tiene muy lindas muchachas, 2 boticas, 6 cafés, amplias calles con lindas aceras y un magnífico mar a sus pies. Muchachas, 2 boticas, 6 cafés, amplias calles con lindas aceras y un magnífico mar a sus pies. Es Puerto Cabras. Por lo visto, según don José Melián, es porque empezaron a llamar cabras a la gente de Puerto. Entonces a la gente como que no le gustaba mucho que le llamaran cabras, sobre todo decía don José Melián que era la gente de Gran Tarajal, que le llamaban cabras y que tal y cual. Y en aquel momento, claro, nosotros después de los destierros y después de todo lo que nos habían metido aquí, casi que como teníamos un complejo de ser lo que éramos, cuando la cabra es el animal más emblemático, el que nos ha matado al hambre. Yo creo que es el emblema de Fuerteventura y nosotros estamos orgullosos de la cabra. El queso de Fuerteventura, ¿qué mejor no sale de aquí con un queso y antes con un Baiford? O si no, hasta para probar el carnet de conducir tenías que llevar un queso y un Baiford, según me cuentan, ¿no? Pues total que le cambiaron el nombre de Puerto Cabras, se lo pidieron hasta Franco y al final consiguieron cambiarle el nombre de Puerto Cabras por Puerto Rosario. Yo, con el permiso de ustedes, respetando a todos los que piensan de una forma diferente, yo soy de Tetir, del municipio de Puerto de Rosario, como la gente de Los Pozos son del municipio de Puerto Rosario. Vengo a Puerto Rosario a menudo, pero hoy esta zona que no tiene nombre, que realmente yo creo que es de la única zona que no tiene un nombre propio, toda esta zona que forma la parte, es el origen, la raíz, la cuna de todo Puerto Cabras. Yo creo que esta zona, ¿por qué no le llamamos nosotros Puerto de Cabras, la zona esta que no tiene nombre? Pues yo estoy por llamarlo Puerto Cabras. Muchísimas gracias a todos. ¡Y que viva Puerto Cabra! ¡Que viva Puerto del Rosario! ¡Y que viva la Virgen del Rosario!